Ahora sí. A ver, ahora sí. Tengan muy buenas tardes todos, televidentes a través de YouTube de nuestro canal Apoyo Carabineros de Chile. Primero contarles que estamos prontos a llegar a los 10.000 suscriptores, gracias a un gran esfuerzo que han hecho todos los carabineros y sus familias, amigos, y también obviamente de nuestro coronel César Vargas y nuestro suboficial mayor Pablo Cadenas, quienes han promovido de sobremanera el canal. Así que pronto vamos a llegar a nuestra meta de 10.000 suscriptores y es una gran meta. Bueno, el día de hoy estamos junto a un gran comunicador, Alexis López Tapia, es periodista, director de Radio y Televisión Santiago de Chile y además es fundador y principal rostro de un movimiento llamado Resistencia Patriota. Alexis López Tapia, gracias a sus grandes condiciones de transmitir ideas, nos ha logrado hacer entender a muchos, quienes nos identificamos como patriotas, que hoy en día en Chile se está suscitando una revolución molecular disipada. Ese es un concepto del que nosotros como gente que apoya a Carabineros, bueno, nuestros panelistas Pablo Cadena, su oficial mayor, y nuestro coronel César Vargas, estamos sumamente interesados en saber de qué se trata esto, cuál es el rol que tiene esto con Carabineros, cómo se vincula, y bueno, que la gente que nos está viendo en este momento sepa que en Chile hay una revolución que se viene dando hace muchos años y lo vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias, Alexis, por estar en nuestro programa. Coronel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alexi. O sea, yo ya escuché uno de tus videos y obviamente me gustaría que tú vincularas el concepto de revolución molecular disipada con lo que está pasando en Chile y sobre todo en Carabineros. Así que te cedo la palabra, por favor, y nuevamente encantado de tenerte en nuestro programa. Gracias, mi coronel. Bueno, saludarlos primero que nada, saludar a Carabineros de Chile, la tremenda labor que han venido desarrollando históricamente, pero particularmente en las condiciones que se han venido suscitando en el país a partir del 18 de octubre pasado. Señalar de que es histórico, nunca antes en toda la historia de Chile habíamos tenido tanto ataque a Carabineros. En la suma general de ataques a cuarteles bordea los 400 a 500 a la fecha. Eso es absolutamente inédito. La cantidad de destrucción de iglesias en el país, más de 60 iglesias, absolutamente inédito en toda la historia y probablemente es un tipo de ataque que no tiene parangón en la historia del mundo. Y en general, los hechos que hemos venido presenciando dan cuenta de un fenómeno que no habíamos visto en el país anteriormente. En general, es inédito porque es un modelo nuevo. Voy a ser sumamente sintético, esto lo he explicado harto en otros videos, pero para ustedes simplemente hacer una brevísima síntesis. Durante el siglo XX, el comunismo como principio filosófico, que tiene dos vertientes bien conocidas, el anarquismo y el marxismo, tuvo 6 grandes revisiones ideológicas. Algunas son conocidas, Gramsci, todo el mundo habla de él hoy día, la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, pero también maoísmo, también la gente de Sendero Luminoso que hizo una reinterpretación, estoy poniendo Macana América, etc. La última revisión de las ideas del comunismo se produjo alrededor de los 60, 68, 70 en Francia y se llama la Escuela de la Deconstrucción. Esta es una escuela que lo que dice básicamente es que la primera herramienta de dominio es el lenguaje y podemos llegar a obtener el poder a través de el uso del lenguaje. Y eso, del punto de vista de su expresión política formal, en términos de lo que ellos llaman máquinas de guerra, decanta en una idea que uno de los teóricos de la deconstrucción, Félix Guattari, denomina revolución molecular disipada. Revolución es revolución, eso no hay mucha explicación que darle vuelta. Molecular, porque a diferencia de los tipos de revoluciones del siglo XX, donde teníamos una estructura vertical con un mando, jerarquía y una estructura hacia abajo, la revolución molecular plantea de que hay nuevos sujetos revolucionarios que son horizontales, y en eso caen una enorme cantidad de gente que anteriormente, en los modelos anteriores, no había sido considerada como sujeto revolucionario. Por ejemplo, el feminismo radical, anarquismo insurreccional, movimientos de carácter LGBTQ y todas las letras que puedan seguir adelante. En definitiva, lo que ellos denominan los márgenes sociales, que no han sido integrados. Y es disipada porque esta gente solo se coordina para la acción y luego se disipa, se disuelve. Cuando uno mira lo que del 18 de octubre vino ocurriendo como un solo ejemplo, en torno a la Plaza Baquedano,
lo que aprecia es que distintos colectivos, tribu urbana y todos estos esquises que llaman los deconstruccionistas, operaban subversivamente y algunos de esos tenían enfrentamiento directo con carabineros, después eran reemplazados por otros y finalmente se disolvían de esa acción. ¿Cómo se hace seguimiento del punto de vista policial a un grupo que se coordina para la acción, pero después se disuelve? ¿Cómo se prueba, por ejemplo, el punto de vista legal que allí habría potencialmente una asociación ilícita para delinquir? Cuando no hay estructura, cuando no hay jefatura, cuando es muy difícil determinar que hubo coordinación para la acción, etc. Entonces, todos estos elementos, a mi juicio, hacen que este modelo, que es inédito, que no se había probado antes en otra parte del mundo, lo estamos viendo acá en Chile por primera vez y ahora con su expansión hasta Estados Unidos incluso, deba necesariamente implicar que desde el punto de vista de las fuerzas de orden y seguridad, las estrategias anteriores de control, combate y doblegamiento de estos modelos insurreccionales deban ser reevaluadas. Esa es mi primera impresión. Concretamente dijiste algo muy particular. Nosotros tenemos más de 5.000 lesionados a raíz de este alzamiento delincuencial del 18 de octubre en adelante. De los 5.000, uno lo único que puede pensar, yo he leído mucho, más que mal, estuve 30 años carabinero, y nosotros justamente sustentamos de que toda esta ideología fue, y la iniciamos desde la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, cuando Cuba quedó desamparado, donde ellos, tanto Fidel Castro, se juntó con el mayor sindical, hablemos, la mejor persona que abrazaba el comunismo, la izquierda, que era Lula, como dirigente sindical, crearon el famoso Foro Sao Paulo, y ahí tenían dos opciones: irse a la montaña con fusil, guerrillero, o ir a pelear el voto. Pero para ir a pelear el voto había que destruir lo que estaba, y por eso me encantó cuando en uno de tus videos lo explicaste, lo que ahora sucintamente lo hiciste. Ahora, yo estoy cierto de, y preguntarte, ¿cómo crees tú que nuestra sociedad puede haber sido tan, puede haber abrazado tanto esta ideología? O sea, ¿cómo es posible que la mayoría, por no decir casi todos, de los profesores, los docentes, el Poder Judicial, los abogados, todas las carreras universitarias, entre paréntesis, aquí tenemos a Ignacio. Ignacio en uno de los programas se sinceró con nosotros manifestando que, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera hay una, como quien dice, una materia a saber de parte de los estudiantes: cómo ir a las protestas, qué hacer en las protestas, cuando es detenido por carabineros, qué es lo que hay que hacer, cómo victimizarse. Cuando uno tiene ese concepto de que cuando uno dice, oye, estamos influenciados por la izquierda y desde hace 30 años a la fecha, sí, pero ¿cómo puedo decirle, oye, despierta? Una persona que está en hipnosis, uno le dice 1, 2, 3 momiadas, o despiértese, pero ¿cómo podemos, según tu punto de vista, tratar de lograr una sensatez? O sea, yo le digo a una persona izquierda, oye, Venezuela siguió los mismos pasos. Yo tuve la suerte de trabajar 4 años con un venezolano aquí en Chile, profesional 100%, y me dice, César, los mismos pasos que hizo Venezuela lo está haciendo Chile, pero una gran diferencia. Venezuela es un país rico, o sea, tenemos petróleo, la reserva más grande de petróleo. Aquí en Chile, si allá se han demorado 20 años, aquí no va a pasar más de 1 año, 2 años. En 2 años van a dejar la escoba. Tu opinión, por favor, Alexis. Mira, cuando una persona hace una deriva ideológica y se radicaliza, el proceso de desradicalización es muy complejo. Los factores que inciden para eso son habitualmente que es desalineado de la posición en que se encontraba y se produce un realineamiento para un nuevo alineamiento. Y en ese tránsito, habitualmente hay factores de carácter emocional, afectivo, psicológico, formativo, doctrinal, etc. Ese conjunto de cosas logra que, voy a ponerlo con un ejemplo bien extremo, todos vimos a un ciudadano inglés que terminó militando en ISIS, y en ISIS se transformó en el principal verdugo de los prisioneros capturados, a los cuales degollaba en cámara. Y era un chico británico común y corriente, de una familia británica clase media común y corriente, con padres afiatados en una escuela donde se formó normalmente, y en definitiva, donde uno no podría haber previsto de que su grado de radicalidad, en este caso dentro del marco de este mal llamado islamismo radical, terminara en esta expresión.
Si eso ocurre en un país con el nivel de desarrollo que tiene Inglaterra, con las raíces culturales que tiene Inglaterra, con el sistema educativo que tiene Inglaterra, etcétera, bueno, puede ocurrir en cualquier parte. Porque estos modelos ya no operan sobre la base de la infraestructura, en el caso del marxismo clásico, no les importa. Entonces, lo que quieren es subvertir las ideas, la creencia. Y operan entonces a nivel de creencia y generan esta deriva ideológica en las personas. Eso parte muy temprano. Nosotros hemos venido siendo subvertidos desde el punto de vista del discurso en deconstrucción por lo bajo por 30 años, con cosas que ni siquiera la gente se imagina. El adoctrinamiento empieza a nivel infantil con las series animadas. Los niños están viendo contenido basado en deconstrucción como principio cuando ven monitos animados. Voy a poner un puro ejemplo que lo he dado en otros casos, es bien paradigmático. La serie Los Simpsons acaba de cumplir 35 años. Durante 35 años se ha proyectado la imagen de una familia disfuncional donde el padre representa la antítesis de lo que debería ser un buen padre. Por poner solo un ejemplo. Eso lo ven millones de niños alrededor del mundo todos los días. ¿Para qué voy a hablar de Padre de Familia? ¿Para qué voy a hablar de Bob Esponja? Bueno, ¿quién controla cuando el niño está viendo televisión, los papás están trabajando, el mensaje y el contenido del punto de vista ideológico que se le está entregando a un niño que tiene 4, 5, 6, 7, 8 años? Cuando el niño llega a la etapa de enseñanza media, todos esos contenidos, teoría de género y una serie de otras cosas que son propias de construcción, ya los tiene internalizados. En el colegio lo que va a ocurrir además es que los profesores le entregan más carga ideológica. Recuerdo una discusión cuando mi hija mayor, que ya está en la universidad, estaba en educación básica, siempre en el mismo colegio. Esto es un colegio público, de Las Condes, debo decir además, o sea, no estoy hablando de un colegio de periferia, y el profesor de historia, que ha estado desde ese entonces hasta la fecha ahí dictando clase, le dice en clase que, esto es sexto, séptimo básico, en el pasado, en la prehistoria, los hombres eran comunistas. Bueno, yo me fui a hablar con el profesor y le dije, señor, esta tesis que usted le está planteando, yo quiero que le diga a mi hija que se trata de una de las explicaciones del punto de vista analítico respecto a la prehistoria, que no tiene sustento del punto de vista estricto, porque es un anacronismo. Uno no le puede decir que a los prehistóricos que hayan sido comunistas, porque ni siquiera existía como concepto, ¿ya? Y luego es una interpretación. Es que sí, es que no, es que aquí, por favor, planteen eso. Porque yo con el mismo argumento le podría decir a mi hija que los prehistóricos eran liberales o que eran simplemente jugando al anacronismo y poniendo otro elemento. Hasta que le tuvo que reconocer. Bueno, después de eso este profesor no volvió a decirle a mi hijo cosas como esa porque sabía que yo estaba encima. Cuando eso ocurre en un colegio, este es público, pero podría ocurrir tranquilamente en un colegio pagado privado y hasta altos niveles, quiere decir que tenemos penetración ideológica desde los niveles más tempranos, y cuando el chico pasa a la universidad, en la universidad lo único que hace es volverse radical. ¿Por qué? Porque ahí están los profesores de la vanguardia ideológica. Voy a poner el caso específico para la gente que no lo conoce, y a los carabineros los voy a invitar. Si tienen Instagram y quieren saber cómo son las vanguardias ideológicas del proceso insurreccional, busquen una página que se llama Pliegue, como plegar, ¿ya? Pliegue significa esquice o ruptura, fractura, es término propio de la deconstrucción. Vayan a mirar los contenidos de Pliegue y fíjense además que estas son vanguardias. Ella es una elite la que participa ahí, con 20.000 seguidores en Instagram. ¿Qué hacen ellos? Bueno, los invito, para no dar yo la noticia, vayan ustedes a mirar Pliegue en Instagram, vean los contenidos gráficos, pero lo más interesante, es un colectivo de profesores que viene trabajando largo tiempo, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, más otros, de alto nivel, reciben financiamiento estatal, hace mucho rato, acaban de hacer una serie que están difundiendo a través de YouTube con financiamiento estatal, y en definitiva entonces, se trata de gente que está en la avanzada del proceso insurreccional. Bueno, ya que lo van a buscar en búsquedas Pliegue, y yo creo que ya estamos ahí, esa es la página. Te pido bajarla más, muy rápido: nihilismo, pensar, cuerpo poshumano, PAC feminismo, fascismo, paranoia y nihilismo, estoy simplemente citando, y si bajas más rápido, vas a mirar, aquí se expresan algunas de las cosas de deconstrucción, que son contenidos gráficos, expuestos a todo público. Acá no hay filtro para que un niño, por ejemplo, pueda ingresar a esta página. Cero filtro. No hay esa distinción, y cuando un chico penetra a este tipo de contenido, lo que le va a ocurrir es exactamente lo que acabo de transmitir. Desalineamiento, realineamiento, alineamiento respecto a los contenidos que están planteándose aquí. Llevan, perdón, me equivoqué, acabo de mirar, 27.000 seguidores. Ahí tienen una de las vanguardias. Esta gente no está en la calle, no es primera línea, no está peleando directamente con carabineros, no. Ellos lo que hacen es generar las líneas ideológicas por las cuales todo el resto va a seguir,
Y si haces una revisión de sus temas, estética, la roulette, paper, capitalismo, CAE y hacia acá, encontrarse todas las claves de deconstrucción operando en Chile. ¿Y por qué ocurre? Porque desde 1991, cuando Guattari vino a Chile una vez y dejó ya instalada una escuela de deconstrucción, la deconstrucción como fenómeno y proceso ideológico ha venido operando en el país sin pausa ni freno, porque no hay contradiscurso y porque no hay contraproceso. Hay que decir de paso que Guattari estuvo 14 veces en Brasil y fue el responsable de llevar justamente, César, a Ignacio Lula da Silva al poder. Fue el ideólogo del Partido de los Trabajadores y quien transformó a ese oscuro personaje, estoy citándolos a ellos, este trabajador desconocido, en presidente de la República de la primera potencia de América. Si no estamos hablando en ningún caso de un modelo ideológico que sea inocuo o ante el cual las personas comunes y corrientes y sin formación simplemente puedan obviarlo. Esto penetra a todos los niveles, en todas las capas, tanto a la izquierda como a la derecha, y los transforma en sujetos deconstruidos. Bueno. Pablo, ataque. Oye, Alexis, yo tengo la siguiente reflexión. Yo sostengo que los americanos hace 50 años o poco más llegaron a la Luna. Van a pasar 50 años y los americanos, y particularmente Chile, no vamos a ir a la Luna. Eso significa que tenemos 100 años de diferencia. Estoy haciendo un ejercicio muy simple. ¿Por qué este tipo de cosas, esta violencia, esta insurrección, se hace en Sudamérica y uno no la ve en Europa? El otro día comentábamos, ¿no es cierto?, que se trajeron policías de Europa pensando que ellos traían una solución para cómo controlar a esta insurrección, ¿no es cierto?, y esta masiva expresión de fuerza, de odio, ¿no es cierto? Los policías naturalmente que vinieron a Chile y se volvieron y dijeron que estábamos muy bien y que ellos lo manejaban de otra manera, o sea, no usaban el gas, no usaban ninguno de esos elementos, simplemente bastón de servicio. Entonces, la pregunta en concreta, Alexis, ¿tú crees que estas ideas, ¿no es cierto?, se ensayan en Sudamérica, básicamente por nuestra formación? Porque en Europa no se ve esto, ni en Estados Unidos tampoco, o sea, puede que lleguen en un minuto, pero ellos se prepararán de otra manera. ¿Por qué particularmente en Sudamérica se ve esta violencia y cómo ellos encuentran la tierra fértil para poder que surjan estos movimientos y todas estas situaciones que estamos viendo en Chile particularmente y también en toda Sudamérica? Dos consideraciones que me parecen sumamente formales. La primera, la gente que crea la deconstrucción como fenómeno es la gente del París del 68. Y en el París del 68, en esa revuelta, los elementos clave de lo que estamos viendo en Chile hoy día ya estaban presentes. La diferencia es que en esa etapa estaban incipientes todavía en el desarrollo del modelo revolucionario. Los libros que dan cuenta de cómo bajar el modelo son de aproximadamente del 98 hacia acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Contribución a la guerra en curso de Deleuze y Tikkun es un libro que sale el 2000, por ponerle una fecha. Luego, el modelo no estaba desarrollado en la forma que hoy día sí lo está, con manuales, con una serie de cosas que son absolutamente claras del punto de vista operativo, como lo está hoy día. No obstante, además, en Europa sí ha habido alzamientos de carácter horizontal y molecular con anterioridad, y hoy día se están desarrollando. En Francia mismo lo hemos visto, en España lo hemos visto, y lo hemos visto también en Inglaterra, por citar algunos. Alemania incluso. A mi juicio, la diferencia radical es que son países donde todavía la verticalidad y el mando está operando desde el punto de vista sistémico. ¿Ya? Y eso en Chile ya dejó de existir. Lo voy a explicar a continuación. Por lo cual, las policías en su conjunto operan con el respaldo del Estado. Y eso implica que ningún policía va a dudar en hacer uso de la legítima violencia, la fuerza debida, para poder contener, reprimir y doblegar a quienes se están manifestando en esta forma violenta. En el caso de Estados Unidos, lo estamos viendo en Estados Unidos hoy día precisamente, y es el mismo, absolutamente el mismo modelo. En una charla que tengo por ahí muestro una foto de la llamada Primera Línea Chile y les pongo al lado una foto de la llamada Primera Línea Estados Unidos. Exactamente igual. O sea, es el mismo modelo. Sectores del anarquismo insurreccional, sectores radicales de PCAP, lo que sería en Chile, la ultraizquierda norteamericana que existe. Recordemos que en Estados Unidos el Partido Comunista no está prohibido, nunca lo ha estado. ¿Ya? El Partido Comunista opera en Estados Unidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y así, el modelo es el mismo. Lo que pasa, y en particular en Chile, es que Chile significó para el marxismo, desde el punto de vista ideológico, mucho más que desde el punto de vista militar, una derrota enorme el 11 de septiembre. ¿Por qué?
Porque en Chile lo que pasó, independientemente del triunfo militar, lo voy a decir así, sobre el modelo de la UP, fue que se probó que la afirmación que los marxistas habían sostenido históricamente de que los procesos eran irreversibles, esta era una base fundamental de marxismo clásico. Cuando ellos decían, cuando se inicia el proceso dialéctico, tesis, antítesis, síntesis, esto es Marx clásico, eso no se detiene, decían, porque solo puede avanzar porque esto es mecanicista, claro, y son materialistas, por lo cual ellos pensaban de que se iniciaba esto y era absolutamente irreversible. Lo que probamos en Chile es que se puede derrotar al marxismo. Fuimos el primer país del mundo que lo derrotó, y lo derrotó porque los militares, las Fuerzas Armadas en su conjunto, operaron a partir de una enorme demanda ciudadana de que se hicieran cargo del problema. Eso no había ocurrido antes. Recuerden, por ejemplo, Hungría, o los intentos de sacarse a los comunistas de encima. Siempre fueron un fracaso. Ahora, claro, estaba la Unión Soviética al lado, pero nosotros teníamos la presencia de cubanos en Chile, con asesores soviéticos y una serie de otras cosas en la misma época, y los derrotamos. Fue tan fuerte el impacto de lo que ocurrió aquí en Chile el 11 de septiembre, que mucho tiempo después, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, el secretario general del Partido Comunista dice, bueno, Afganistán no va a ser un segundo Chile. Ese es el nivel de impacto. Ellos estaban comparándonos a nosotros, lo que pasó en Chile, con la invasión a Afganistán. Bueno, y fracasaron también en Afganistán. En definitiva, lo que probó en Chile es que no hay ningún proceso irreversible. Siempre vamos a ser capaces, si tenemos la voluntad y la decisión de hacerlo, de revertir y superar cualquier proceso insurreccional, incluido el que está ocurriendo en Chile. A mi juicio, entonces, lo que estamos viendo es la gran venganza después de 40 y tantos años de la derrota que el marxismo sufrió en Chile. Este es un laboratorio que se ha venido utilizando para introducir todos estos esquizos, estos modelos nuevos revolucionarios, y por eso no fuimos el primero. Hay que señalar que el modelo empezó con tímidamente a aplicarse en Ecuador poquito antes. Estamos hablando del año pasado. Y de ahí a Chile y después a Colombia, con una secuencia casi de días, porque estuvimos el 18 de octubre con los ataques sistemáticos al metro en Santiago, y el 25 de noviembre en Colombia pasó exactamente lo mismo. Allá no atacaron el metro, no tienen, sino que atacaron las estaciones del Transmilenio, sistemáticamente como se hizo en Chile con el metro. Es el mismo modelo. Y en Estados Unidos, que es lo que hemos visto ahora, también a partir de un pretexto, lo voy a decir muy rápido, el alza de los 30 pesos en el metro fue un pretexto. ¿Por qué? Porque el rayado callejero de la evasión a la insurrección venía con un año de anticipación siendo rayado en las estaciones de metro. Esto estaba previsto, ¿ya? Luego, en Estados Unidos, violencia racial es una constante histórica. Ellos no han tenido una resolución de ese problema, por lo cual ese caso en particular del señor Floyd es uno más de muchos casos de excesos policiales, tanto de policías blancos contra ciudadanos negros, como de policías negros incluso contra ciudadanos blancos. Esto es una constante. Así que se tomó ese elemento para generar este modelo de insurrección. Y lo que hemos visto allá es exactamente la replicación de lo mismo, con incluso mayor avance. Nosotros acá tenemos un problema en la Araucanía de lo que ellos denominan las zonas liberadas, o zonas sin control del Estado. Bueno, Estados Unidos ya tiene ciudades donde sacaron a la policía porque la obligaron a irse a los cuarteles y se llaman zonas autónomas. Un modelo que había sido predicho, estoy hablando de finales de los 90, por Hacking Bay, un autor muy importante del sector del anarquismo insurreccional, muy vinculado además con los hackers, que planteó que Internet podía ser la primera gran forma de probar la existencia de zonas autónomas. De hecho lo hicieron, y luego que esas zonas autónomas bajaran a la realidad. Estamos viendo en Estados Unidos hoy día, y en Chile también tenemos estas llamadas zonas autónomas, que es parte del proceso de escalamiento del proceso insurreccional. Así que mi respuesta es que efectivamente somos laboratorio, lo hemos sido para muchas cosas históricamente, pero en particular, a mi juicio, acá hay una enorme venganza, y lo han rayado en todos los muros, porque dicen en esos rayados que es la comunicación horizontal del modelo, del sistema, y que es lo que nosotros en términos politológicos investigamos siempre, ¿ya? Venimos acumulando material gráfico de rayados callejeros hace más de 30 años, y ahí está la prueba evidente, ostensible, del escalamiento discursivo a los niveles que estamos hoy día, entre otras cosas. Les debo decir además que hay una tesis de grado publicada por dos integrantes del equipo de análisis del programa del año 2018, se las voy a compartir, y de hecho la compartió profusamente Pablo Castillo y otro autor, que simplemente hicieron su tesis sobre el registro de 4 años de rayado en un área de la zona céntrica. Y con eso, en diciembre de 2018,
a ver, sí, diciembre de 2018, cuando la publican, anticipan que el 2019 viene el lanzamiento, como nosotros mismos lo habíamos venido diciendo en muchos trabajos, a partir de ese registro. Bueno, ellos han rayado sistemáticamente: Chile será la tumba del neoliberalismo. La explicación entonces de lo que me pregunta Pablo es exactamente esa: es un tremendo intento de venganza ya en la fase de ofensiva para la obtención del poder total, porque Chile fue el primer país del mundo que derrotó el intento de una apropiación marxista por la vía de lo que ellos denominan la vía democrática, que lo van a intentar hacer de nuevo a partir del plebiscito y todo lo más, pero es otro tema. Bueno, tocaste un tema que me encanta como lo expresa Alexis, y obviamente quiero llevarte más al sentido de lo que ha transformado la sociedad chilena. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, claridad de que en los casos donde Carabineros lamentablemente ha tenido situaciones negativas, como el caso del fraude millonario, el caso Huracán, el caso Catrillanca, que son situaciones que están judicializadas. Pero quiero llegar a este punto del caso Huracán. En el caso Huracán, hay que contextualizar de que Chile hace 20 años está con la reforma procesal penal. Hace 20 años, quien dirige las investigaciones, quien hace la búsqueda de la verdad, es un fiscal, el Ministerio Público. En el caso Huracán, tenemos claramente de que aquí en la región, obviamente los que vivimos acá, tú lo sabes, hay terrorismo. O sea, hay personas que dependiendo del día dicen hay o no hay terrorismo, hay temor. Y con esa situación nos quedamos de que en esa época que estuvo el caso Huracán siendo investigado, donde hubo gente detenida, hizo una explosión a raíz de que se determinó, ¿no es cierto?, por un comunicado que hizo mi compañero de curso y amigo, el general inspector Gonzalo Lu Rodríguez, un comunicado a la opinión pública que se lo demandó, ¿no es cierto?, y en este caso se produjo un estallido. ¿Por qué? Porque Gonzalo Lu, como general director, le comentó a la opinión pública lo que estaba ocurriendo, que es algo demandante de parte de los periodistas. Entonces, nos dimos cuenta con el correr del tiempo que la persona que manejaba el procedimiento, estamos hablando del Ministerio Público, el fiscal o los fiscales, hicieron como manito atrás y Carabineros lo judicializamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo una mentira, hubo hechos que no eran tales, y en sí se investiga en este momento y se procesa a Carabineros solamente, tanto oficiales como judiciales. O sea, ellos son lo más malo que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Se hace parte del Ministerio Interior con abogados que son bastante populistas, ¿no es cierto? Y denigran a la institución y dejan, ¿no es cierto?, en mal pie a la institución, donde en este caso creo yo, y de partida, de que es un manejo comunicacional tremendo, donde se desvirtúa lo que significa las responsabilidades. Aquí la responsabilidad del Ministerio Público, que utilizó a Carabineros para tratar de averiguar por qué se producía el terrorismo en la novena región. Y obviamente se determinó con la investigación de que hay un sistema tecnológico que no era tan efectivo al 100%, porque sí, algo tiene que estar. O sea, no creo que hayas hecho una persona el invento de esta famosa maquinita de detectar los WhatsApp o los comunicados. Entonces, quiero tu opinión, porque más que mal tú eres periodista, tu base es el periodismo. Entonces, trabajo en medio de comunicación, no terminé periodismo, solo lo quiero dejar en claro, porque no me gusta apropiarme títulos que son formales. ya, o sea, no eres como otras personas. Me alegro, en todo caso, pero soy entomólogo de base, eso sí soy. Ya, o sea, pero eso es tu opinión. ¿Por qué crees tú que la sociedad culpa de hechos delictuosos a una policía, que la policía, y te quiero hacer hincapié, yo tengo el concepto claro que la última evaluación internacional que se hizo a las policías del mundo, que fue el Foro Económico Mundial, determinó que Chile tenía a la mejor policía, no Latinoamérica, de América. Entonces, cuando se decía y se dice, porque no ha habido otra evaluación, que Carabineros de Chile era la mejor policía el año 2015, es porque mientras es como la Copa América, mientras no tengamos un real campeón de la Copa América, va a seguir siendo el último ganador, que fue Brasil, parece, pero en todo caso el mejor era Chile antes de. Tu opinión con respecto a eso, por favor. ¿Por qué a Carabineros se
determina responsabilidades y los abogados dejémoslo de lado y le tiran algo, un 20% de remuneraciones, así como un chilito a la pared. Sí, por supuesto. Debo decir que yo soy extremadamente ignorante en fútbol, así que no puedo hacer ese tipo de analogía, pero sí quiero decir que nosotros tenemos en Chile al equipo campeón de las policías del mundo, a mi juicio. En eso no me voy a equivocar. ¿Por qué lo digo? Primero porque desde que el general Ibáñez fundó la institución, y la hizo con una distinción que yo quiero que la tengamos súper clara los chilenos, porque no solemos verlo. Los chilenos tenemos una policía, Carabineros de Chile, que es militarizada, así fue concebida. No todas las policías del mundo lo son. Eso implica una serie enorme de otras cosas que una policía civil propiamente tal no posee. Verticalidad de mando, camaradería, sensación de cuerpo, lo mismo que sería, porque lo es, un regimiento del ejército, por decirlo para hacer el paralelo. Me ha tocado, y he tenido el gusto, por ejemplo, de compartir con dotaciones que han tenido que estar resguardando nuestras fronteras, por ejemplo, en el Fondo Cruz de Piedra, que ustedes lo conocen, el fondo que está en la frontera con Argentina, hacia la laguna del Diamante, que es ocupado en verano prácticamente para control fronterizo, porque ahí tenemos el paso con Argentina habilitado. El camino queda cerrado en invierno por la nieve. Bueno, lo que uno nota cuando conversa con carabineros de todo nivel es que la estructura militar que está dentro del espíritu del cuerpo carabinero se mantiene. Ese espíritu cuerpo es muy importante. Lo segundo que quiero decir es que efectivamente históricamente, Carabineros ha tenido una muy buena evaluación de su trabajo, con altibajos porque eso ocurre siempre, pero en general ha sido una evaluación impecable. Y en el proceso actual, el muro que ha contenido literalmente el avance de la insurrección en curso ha sido Carabineros. Y lo ha hecho solo, sin apoyo del Estado, sin apoyo político, con el ataque incluso de gente del mismo sector político que supone que se debería estar en contra de la insurrección en curso. Carabineros ha sido sistemáticamente atacado de muchos modos, porque el proceso de deconstrucción no opera solo sobre las ideas, también opera sobre las instituciones. Y quiero ser sumamente claro en esto. Las Fuerzas Armadas y de orden en el país han sufrido un ataque sistemático de la deconstrucción de sus instituciones. Lo voy a poner con el lado del ejército porque prefiero hacer la analogía ya. Resulta que partió esto con la llamada profesionalización de las Fuerzas Armadas, el Plan Alcázar. Esto es muy antiguo, partió con Pinochet. Y el Plan Alcázar, entre otras cosas, hizo cosas que no habían ocurrido nunca en el país. Sacó a los regimientos históricos de las ciudades donde se encontraban, dentro de otras cosas. Es decir, desgajó, separó el vínculo de la sociedad civil con el mundo militar que existía porque los cuarteles existían al interior de las ciudades. Hoy día casi no tenemos. Segundo, relajó, lo voy a decir de esa forma, el sistema educativo al interior de la institución. Entonces teníamos casos, como en el regimiento Sangra, en Puerto Montt, donde los cadetes estaban hasta las 5 de la mañana viendo televisión, con la Diana a las 6, por decir algo. ¿Ya? No voy a insistir porque esto lo tengo escrito, y lo tengo escrito hace 18 años atrás. El primer paper que hice sobre construcción en Chile habla de esto. Carabineros también ha sufrido este mismo proceso en otras áreas. Entonces no es extraño que tengamos problemas operativos, estructurales, porque desde el propio Estado, los gobiernos han operado contra el Estado. Y una de las formas de operar contra el Estado ha sido la deconstrucción de las instituciones del Estado, entre ellas Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Eso es lo primero que quiero decir. Así que la institución no solo ha sufrido un ataque sistemático por parte de la insurrección en curso desde el 18 de octubre, incluso de antes, sino que además ha debido soportar internamente una serie de modificaciones que han ido desvirtuando el sentido original de la función de Carabineros y han generado cosas, en particular, como las que mencionaste. Quiero detenerme entonces en el caso Huracán. Acabo de leer la carta que manda Raquel Andrea Blue, la señora del general Blue, al ministro, a la hermana, al ministro al ministro Víctor Pérez. Bueno, y ella le relata allí una serie de elementos que a su juicio demuestran que efectivamente los abogados han tenido una muy mala actitud y que hay evidencia de eso. Pero solamente basta ver qué abogados son, pues. ¿Ya? Si uno revisa la hoja de vida del señor Hermosilla hacia atrás, yo creo que no hay un abogado en Chile que tenga los pergaminos de
de carácter subversivo que tiene el señor Hermosilla. Ha apoyado históricamente a la insurrección en el país en todos los planos, ¿ya? Y es uno de los agentes en Chile que opera para subvertir a las instituciones. Entonces, cuando vemos que el Estado, el gobierno en particular, genera este tipo de acciones, estamos viendo la consecuencia de lo que estamos señalando, que la deconstrucción no solo opera del plano de la idea, de la insurrección formal, sino también desde el montaje de las propias instituciones. Ahí lo estamos viendo porque esto es el Estado contra el Estado, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Hay una definición de guerra molecular disipada. Está revolución molecular, las ideas de Guattari, y después un autor alemán, Magnus Essenberger, el año 92-94, escribe una serie de ensayos que se llaman ensayos sobre la discordia, a propósito de la reunificación alemana post caída del muro de Berlín. Esto fue sumamente importante en su época, y él anticipó que en algún instante revolución molecular escala a guerra molecular disipada, y dice básicamente que guerra molecular se produce cuando hay un vaciamiento de poder en las instituciones del Estado, colusiones e incluso traición de los propios funcionarios, y se saca al Estado del juego, entonces el conflicto remite a conflicto entre civiles. ¿Por qué Carabineros es tan importante desde el punto de vista de la insurrección en términos de destruirlo, sacarlo o alejarlo? Porque mientras Carabineros sea ese muro que separa la insurrección de la ciudadanía, vamos a tener Estado a donde haya un carabinero. Basta un carabinero para que esté el Estado ahí, porque el carabinero va a hacer dos cosas, que lo vimos específicamente en el desalojo de la municipalidad de Curacautín por los vecinos. Carabinero intervino, mandó un piquete pequeño de fuerzas especiales, y no pudieron penetrar porque les lanzaron bombas molotov, entre otros elementos, y volvió a intentar ingresar y lograron ingresar. ¿A qué ingresaron? A proteger a quienes habían tomado la municipalidad de que la gente del pueblo lo fuera a linchar. Lo estoy diciendo en el lenguaje más simple posible. Y opera como ese muro que, independiente que el otro esté ejecutando algún delito, que lo estaban haciendo, era una ocupación ilegal de un recinto público, no va a permitir que los otros se tomen la justicia por su mano. Venga, Entonces, claro. ahí hay una cosa clave. ¿Y por qué quieren entonces sacar a Carabineros? Porque remite a lo que Magnus señala como guerra molecular disipada, guerra civil molecular disipada, ¿no? Donde los civiles nos enfrentamos unos contra otros sin que el Estado esté de por medio mediando, ¿ya? En este modelo, entonces, lo que se requiere, y que es fundamental, y ellos lo saben, es sacar del juego a las fuerzas de orden y seguridad. De allí los ataques a las comisarías. ¿Para qué? La demanda que viene ahora a continuación, y lo vamos a ver del 4 de septiembre en adelante, es que vamos a tener de nuevo, por ejemplo, en la comisaría más atacada de Chile, en La Hormiga, el mismo escalamiento. Uno se pregunta que, ¿por qué después de 500 ataques, lo estoy redondeando, no me han llegado el informe, porque ustedes generan un informe donde se dan cuenta de estos hechos, cada cierto tiempo se libera, pero no me ha llegado el último. Estoy simplemente redondeando, puede que me equivoque y sean 400 y algo, no 500. Pero digamos 500. ¿Por qué en 500 ataques sistemáticos a lo largo de todo el país a comisaría no hay un carabinero que haya fallecido producto de disparos? Tuvimos un carabinero herido, o por lo menos que resultó, ¿se acuerdan la imagen del que recibió la bala en la radio? Ya. Si ese hubiese sido un fusil militar, una AK o lo que fuere, ese carabinero está muerto, absolutamente. O sea, le traspasa el chaleco y lo mata. Por la altura y por donde le pegó la radio, estaba directo al corazón prácticamente. Bueno, en 500 ataques no tenemos carabineros muertos. Ellos han mantenido el nivel de conflicto, y esto es, a mi juicio, absolutamente meditado, en nivel medio. No lo han escalado. Porque armas largas tienen, y ustedes lo saben. En las poblaciones los narcos manejan desde automática hasta fusiles, ¿ya? De asalto estoy hablando, ¿ya? Maús y una serie de otras cosas más. Bueno, no han usado todo el arsenal que tienen. Entonces están manteniendo el conflicto artificialmente en un nivel medio para que no escale, ¿ya? Porque efectivamente, si uno piensa 500 ataques con arma de ejército o con arma militar, bueno, habría muchas bajas en Carabineros, muchísimas bajas en Carabineros. Entonces, la primera constatación es que ellos están intentando presionar y presionar y presionar. ¿Para qué? Para que Carabineros, cuando venga la labor de represión que tienen que ejecutar por mandato constitucional para reinstalar y reimponer el Estado de Derecho y el orden público, sean acusados. Y se les pase entonces, cosa que hemos visto, la mano, comillas, a algún carabinero en particular y haya civiles heridos o muertos. Eso es lo que han buscado permanentemente. Es crítico para esto que ellos tengan mártires, víctimas.
Lo estamos viendo hoy día con el procesamiento al carabinero que disparó supuestamente y le sacó los ojos a uno de los manifestantes en Plaza Baquedano, que ya está procesado en este momento. ¿Por qué necesitan esto? Porque necesitan que salga la policía. Lo que quieren, por ejemplo, en Pudahuel Sur, en el supermercado La Droga, que es el sector, ¿no?, que viene desde San Pablo con Rufina Castillo y se proyecta cruzando la Ruta 68 hasta Pudahuel Sur, todo ese es un cordón de narcotráfico. Lo que necesitan es que se vayan los carabineros para poder hacer el negocio y ser los controladores del territorio. Ahí está la territorialización de la que habla de construcción. Esto es formal, lo estoy hablando desde manual, ¿ya? Y eso en conjunto con los sectores subversivos. ¿Por qué llama la atención? Porque si uno se pasea en la población y se mete al supermercado La Droga, no hay rayados, pues. No hay barricadas. No han incendiado los autos, no han quebrado vidrios. Los negocios están funcionando hasta las 9, 10 de la noche, incluso con toque de queda. Ahí no hay problemas ni siquiera de delincuencia interna. ¿Quiénes controlan el territorio? Carabineros no. Lo controlan los narcos. Entonces manejan el territorio desde el punto de vista de que no haya delito, porque eso obliga al carabinero a tener que asistir, y por supuesto le rebaja el nivel de venta y le echa a perder el negocio. Se suma la insurrección. Si la insurrección les quemara, por decirles algo, en la casa del facho que vive ahí en la esquina, bueno, tendría que ir bomberos, tendría que ir carabineros, si se una investigación habría presencia policial, por lo cual no hay delito. Y cuando uno revisa el mapa, que se ha publicado muchas veces, de los ataques a carabineros, a las comisarías, versus los sectores de tráfico, lo que determina es que hay sectores de tráfico que están rodeando a las comisarías. Entonces lo que quieren es que salgan. Vamos a ver entonces, y esto se lo anticipo ahora, la demanda a partir de septiembre con la insurrección en curso irá escalada nuevamente, de que salgan los carabineros. De que la única solución en Lo Hermida es que salga de ahí la comisaría. Porque la comisaría es la que hace que haya violencia social. Recuérdenlo. Esa va a ser la demanda objetiva. En Estados Unidos ya está ocurriendo. Entonces, cuando uno tiene el panorama del punto de vista del modelo que ellos plantean, puede anticipar estas cosas porque están escritas, ellos mismos lo han dicho, ¿ya? Yo no estoy diciendo nada que sea un invento mío, es de manual, ¿ya? Y está en los manuales de construcción. Si ellos logran, y este es el mensaje para todos los carabineros del país, que ustedes dejen de cumplir su deber, Chile cae en guerra civil molecular. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Así que el muro que defienda a la patria en Chile se llama Carabineros de Chile. Y por supuesto las Fuerzas Armadas que están detrás, pero están inhabilitadas de intervenir, porque para intervenir el conflicto debería estar en nivel crítico, y no lo van a dejar escalar a nivel crítico, que es el gran problema que tiene este modelo, ¿ya? No hay casus belli para que las Fuerzas Armadas en su conjunto puedan intervenir. Y ellos saben, porque en el pasado ya se equivocaron en eso, no lo van a volver a hacer. Quienes nos defienden, quienes son el muro de contención de la insurrección, son Carabineros de Chile, y a ustedes les va a tocar en este momento histórico del país todo el peso sostener la República. Así que tómenlo muy en cuenta porque es muy difícil lo que viene por delante. Quiero que me espera un poquito, Ignacio. Lo que pasa es que la pregunta que yo te hice en su oportunidad era, ¿cómo ves tú la responsabilidad de la justicia en Chile? Sobre todo, ¿no es cierto?, que en este momento, en el caso de Huracán, vuelvo, están procesados los carabineros y no los que llevaban, no el capitán del barco. Está el que le echaba leña o combustible a los motores. Ese me gustaría que apuntaras. Solamente muy breve porque lo tomo de lo que dije antes. Si vemos que el Ministerio Público, a través de los fiscales, se dedica a perseguir a carabineros, y si vemos además que el Poder Judicial en su conjunto lo que está haciendo es avalar el proceso insurreccional, es por lo que mencioné al principio. Porque la deconstrucción ha operado contra las instituciones. Es un desmontaje del Estado por los gobiernos. Todos los gobiernos de la concertación operaron en contra del Estado de Chile. El Estado son las instituciones, son la estructura del país. No tiene nada que ver porque los liberales siempre dicen que quieren achicar el Estado. Y para achicar el Estado hay que matar a la mitad de los chilenos porque esa es la única forma de achicar de verdad el Estado. Ya, la deconstrucción ha operado sistemáticamente contra el Estado. Le quita autoridad, le quita soberanía al Estado. ¿Cómo se expresa eso? En pérdida de poder del Estado. ¿Y a quién transfieren ese poder? A lo que ellos llaman la sociedad civil. ¿Y quién está gobernando Chile hace muchísimo rato? Es la llamada sociedad civil, pues. ¿Quién instaló el lema de no más AFP? Una organización ciudadana, no es de los partidos. Y los partidos se terminaron sumando a esta cosa horizontal, la verticalidad de los partidos políticos, sumando y avalándola para legitimarla. Y hoy día tenemos el 10% de retiro. En el Poder Judicial ha ocurrido exactamente lo mismo. La creación de la Fiscalía, quiero decirle a ustedes, yo la critiqué en su momento fuertemente porque significaba introducir en una república un cuarto poder. Y ese cuarto poder de la república es un poder
que se ha vuelto dictatorial en función de las atribuciones que le habían conferido originalmente. Hay fiscales que ni siquiera reciben a las víctimas. Hay fiscales que no investigan porque no les interesan. Prefieren que los casos pasen rápido. ¿Para qué? Para acumular y después tener el bono que reciben por la cantidad de casos que logran cumplir. La fiscalía es un desastre del país. Es el peor error que Chile ha cometido en materia jurídica en su historia. Y si fuese posible, y esto va a ser una hipótesis que no se va a cumplir, pero solamente un sueño aspiracional, lo voy a decir así, que nosotros ganáramos en la constituyente y hiciéramos una constitución a la pinta no mía particularmente, pero de gente que está a favor de la República, lo primero que hay que hacer es eliminar a la Fiscalía de Chile. Lo primero que hay que hacer es retornar a los jueces la potestad de investigar a través de las policías. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se ha transformado en un operador político básicamente a favor de la insurrección del país. Y mientras eso siga ocurriendo, van a perseguir, y ténganlo claro, a cualquier funcionario del Estado, Carabineros, Fuerzas Armadas, un inspector municipal, el que sea, que se ponga en contra de la insurrección. Eso es lo que está ocurriendo hoy día y va a seguir ocurriendo y va a seguir escalando. Así que no se asombren que los perseguidos por ser este muro que detiene el proceso revolucionario en curso van a ser los carabineros, no los que los atacan, no los que van a incluso asesinarlos. Esos van a ser los héroes si la revolución triunfa. Por lo cual el deber es detener la insurrección. Y significa, del punto de vista ciudadano, que nosotros tenemos que generar la fuerza suficiente para generar poder que tenga capacidad de coaccionar al gobierno y al Estado en su conjunto para que ese tipo de acciones que está ejecutando la Fiscalía Insurreccional dejen de existir. Si no somos capaces de hacer eso, reitero, la justicia en su conjunto está operando como uno más de los brazos subversivos de la revolución en curso. Ignacio, no, es que Ignacio hace rato me está levantando la mano. Hace mucho rato, Ignacio, no sé qué me quiere preguntar. Ignacio. Sumamente importante. Yo creo, me atrevería a decir que uno de los temas más importantes que hemos hablado en el canal. ¿Por qué? Porque acá nos estamos jugando todo. Si eso es, como yo lo veo, Alexis, aquí nos estamos jugando el destino de Chile. Y el destino de, no de 15, 20 años, sino 50, 60 años. Ahora, si uno ve esta cuestión como un manual, porque usted lo ha planteado así, si uno lo va viendo por etapas, si uno va viendo los procesos, a mí me caben dos preguntas, pero antes de esas dos preguntas que yo quiero hacerle, quiero dar fe de constatar y reafirmar lo que usted ha dicho, de que acá, antes del 18 de octubre, venían sucediendo cosas muy puntuales que ya nos daban indicios de que iba a haber una insurrección. Eso yo lo conversé con amigos que estudian en la Universidad de Chile, son dirigentes estudiantiles, porque en la Universidad de Chile, en julio aproximadamente, se ofició al rector porque había una academia que se llamaba ACAD, adentro de la universidad, donde le enseñaban artes marciales a los estudiantes. Y eso no fue el año pasado, el 2019, por julio. Y el rector se desentendió y dijo que él no podía controlar lo que pasaba dentro de la sala. Que él, claro, asumía la responsabilidad de pasarles, pero él después no puede saber qué hace en una sala. Del fondo diciendo, chuta, yo les paso la sala, pero si adentro matan a alguien ya no es mi culpa. Entonces, estaban enseñando a los estudiantes a una academia acá, y a nosotros nos llamó tanto la atención el acá, porque ese concepto no existía en Chile antes del 18 de octubre, y vimos el origen, y es de origen americano, ocurre en Estados Unidos y viene hace mucho tiempo. Entonces eso fue un indicio que al menos a mí me tocó constatar. Otro fue en la Universidad Austral de Chile, en un CONFECH, que el CONFECH, si bien ha perdido mucho poder, siempre ha tenido todavía, y ha manejado mucha información sobre lo que está pasando. Y el CONFECH es un organismo, evidentemente, de ultra izquierda, tomado por los comunistas, y pucha, pelean ahí con el Frente Amplio, con los trotskistas, etc. Y a mí me tocó ir en agosto del año 2019, en agosto, a Valdivia al CONFECH. Fui como dirigente de la UFRO, y allá nos presentaron a Unidad Social, en agosto del 2018. Y nadie sabía de Unidad Social hasta ahora, hasta enero, febrero, cuando salió Florencia Lava hablando de eso. Pero yo ya sabía, y tengo un acta, donde la persona que moderó de la Universidad Austral hablaba sobre Unidad Social, y hablaba sobre el MAC, el Movimiento por una Asamblea Constituyente, y hablaba sobre los fluviales de Valdivia, y un montón de cuestiones. Y ellos ya sabían que iba a venir en la cuestión constituyente, porque ellos se estaban preparando. El tema en esa ocasión fue hablar sobre el MAC, sobre la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los presidentes de federación de las universidades de Chile, tanto públicas como privadas,
de esa reunión se llevaron la siguiente lección, que nosotros tenemos que empezar a cambiar, a transmitir el mensaje de que hay que cambiar la Constitución. Eso en agosto, y en octubre pasa esta insurrección. Entonces, es evidente que acá ha habido veámoslo paso a paso. Entonces, las preguntas que me surgen es, primero, ¿de dónde surge todo esto? Porque eso es importante saberlo. Ok, sabemos que hay una revolución en curso, hay un proceso insurreccional en curso, y en este momento la contrarrevolución se está organizando, que podríamos, nosotros lo somos, o sea, evidentemente, pero ¿de dónde viene esto? Porque a mí me surge la duda si esto realmente viene del marxismo internacional, o si viene de las élites económicas del mundo. Eso se lo planteo. Complicado, ¿eh? Lo segundo, ¿hacia dónde va esto? Porque hay un video en el que usted subió, que a mí me gustaría proyectarlo, y dura muy poco. Mire, lo tengo acá, y habla sobre la resistencia. Y quiero poner solamente esta parte, porque grafica muy bien lo que ocurre. Cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Efectivamente, ahí está la resistencia, pues eso es lo que tenemos que armar. Y eso es lo que parte es Carabineros respecto al proceso insurreccional también. Claro. Entonces, a mí la duda que me surge es, ok, se le pone un pare a esta cuestión. Y nosotros ya lo hemos comprobado de que cuando se le coloca un bache, una barrera o cualquier cosa, chocan muy fuerte. Porque nosotros, por ejemplo, siendo 30 personas, hemos causado gran conmoción en cientos de personas que están mirando. Entonces, es una cuestión que nosotros, porque nosotros nos toca ahora hacer la contrarrevolución. Entonces, desde nuestra vereda, ¿en qué puede terminar esto? Esas son mis dos dudas. ¿Desde dónde viene y hacia dónde llega? A una colisión, no sé. Yo solo quiero señalarte que, y voy a partir por el final, que apenas estamos en fase de articulación de la resistencia, que es el primer paso mínimo para llegar a tener capacidad de hacer contraproceso. ¿No? O sea, estamos en la cosa más incipiente. De ese muro ahí que muestra la resistencia, nosotros hemos dicho patria y caos, ese es el símbolo que se está usando. Y esto ya hasta Estados Unidos. Bueno, de ese muro que ahí detiene el auto, nosotros estamos recién en el primer ladrillo de la parte de abajo. ¿Ya? O sea, ni siquiera hemos construido el muro, estamos en eso. ¿Ya? No es que no se pueda, pero va a costar. Así que parto por eso y después lo voy a retomar. ¿De dónde parte? Esta es la pregunta clave. Bueno, nuestro presidente que se quiso dar un gusto internacional y se fue a Cúcuta a defender y a proyectar a un candidato alternativo a la dictadura chavista en Venezuela, nunca pensó que ellos juegan hace mucho rato Go, que es el modelo de conflicto que utilizan y han venido utilizando largamente, y que es el modelo de revolución molecular disipada. Esto no es ajedrez, no es el juego vertical, este horizontal, Go. Hay una conferencia que vi que se la voy a compartir sobre Go y revolución molecular para que la conozcan. Pues bien, cuando uno en Go es un juego de territorio, no hay que matar a nadie en términos estrictos, como darle jaque matar al rey, ¿ya? Por eso se aplica mucho mejor como modelo a este tipo de conflicto horizontal, que a los conflictos verticales, que son típicos del ajedrez. Pues bien, en Go, cuando tú tienes una situación comprometida en un territorio, y sabes que no puedes defender el territorio sensu stricto, ¿ya? Lo que haces es ir a jugar a otra parte, probablemente a la otra punta del tablero. Ocurrió que la presión sobre el llamado triángulo insurreccional de América en su conjunto, Cuba, Venezuela, Nicaragua, empezó a apretarse. La elección de Trump, Bolsonaro en Brasil, la caída de los Fernández en Argentina, la elección de Piñera en Chile, la contrarrevolución en curso que se vino produciendo desde el año antepasado en Bolivia y que decantó en la salida de Evo Morales, la situación en Colombia, en particular, muy importante, Ecuador también, etc. De pronto, los sectores de dominio territorial que había tenido esta insurrección, que viene hace mucho tiempo en América del Sur desarrollándose, por vía violenta y por vía pacífica, ambas a la vez, perdieron sustento. Y de pronto el triángulo de estos tres países, y particularmente la situación de Cuba, se vio tremendamente afectada. ¿Por qué? Porque Venezuela ha caído en un marasmo económico espantoso. Y la verdad es que
la colonización cubana de Venezuela ya no da sustento para que ambos regímenes se mantengan relativamente bien. De hecho, hasta Cuba está mejor que Venezuela, debería decirlo, que una paradoja, ¿no? Y Nicaragua no vale la pena ni mencionarlo. Entonces, ellos plantearon lo que un jugador cualquiera de Go de nivel básico, incluso básico medio, habría hecho. Juego en otra parte. ¿Ya? Eso es básico. ¿Ya? Saco el conflicto de mi territorio y lo pongo en otra parte. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, a través, por supuesto, del foro y todo lo que se ha comentado largamente en redes sociales, y yo no me meto mucho en esto porque simplemente no les quiero dar luces de todo el trabajo que se va a hacer a propósito de esto mismo. Simplemente articularon que se aplicaran modelos subversivos del tipo que estamos hablando continentalmente. Porque esto ya lo venían desarrollando de antes. El problema era el momento de dar la orden. Como Ignacio es muy cabro de la generación más allá de la Z, simplemente voy a hacer una referencia a la Guerra de las Galaxias que seguramente él va a entender. Bueno, ellos lo que hicieron fue dar el comando, que no me acuerdo el número, 768, qué sé yo, para que mataran a los Jedi en ese minuto. Y todos los que están escuchando más chicos van a entender lo que estoy diciendo. Porque todos los elementos insurreccionarios ya estaban presentes en los países. Y lo que faltaba era simplemente el comando de que ejecutaran la acción. Si tú acabas de constatar de que el proceso venía de antes, de que sabían que venía el proceso, etcétera, es porque venían instrucciones. Entonces tienes, del punto de vista estratégico, a la inteligencia cubana como motor del proceso. Ellos son los que saben. Ellos tienen la formación suficiente, son de la mejor inteligencia del continente. Hay que decirlo con todas sus letras. ¿Ya? La mejor inteligencia del continente, probablemente la cubana, más incluso creo yo que la norteamericana, más que la norteamericana. ¿Ya? Y luego tienes un brazo del punto de vista de la infraestructura, la capacidad económica, etcétera, que es Venezuela, y finalmente todos los grupos locales a nivel del resto de los países del continente. Bueno, lo activaron, ¡pac! Y lo que tuvimos fue esa cadencia, pues sí, es cosa de mirar las fechas. ¿Ya? O sea, cuando uno hace análisis de este tipo, uno lo imputa. Yo no estoy diciendo, mire, se juntaron para hacer no sé qué. Uno ve los hechos. Ahí están los hechos. Esto fue una cadena, ¿ya?, sistemática con el mismo modelo en todos los países. Salvo, debo decir, con la contrarrevolución en Bolivia, que determinó la salida de Evo Morales, que no se lo esperaban. ¿Ya? Pero eso viene de vuelta ahora porque el MAS está en Bolivia en este minuto con un nivel de insurrección incluso mayor del de Chile de octubre y noviembre, donde están las carreteras cortadas, donde han frenado el abastecimiento y tienen una situación ahí bastante compleja, particularmente porque saben que allá no tienen capacidad electoral de ganar, porque en la misma constitución que Evo Morales propuso, puso unos requisitos de reelección tan fuertes o de elección tan fuertes que no los van a poder cumplir. Entonces, ya definitivamente se fueron a vía violenta y lo que quieren es llegar a guerra civil molecular. No sé qué va a ocurrir. Vamos a ir a Bolivia prontamente y hemos estado conversando con diputados bolivianos respecto a esto, pero ellos saben que están en el proceso de contraofensiva que está haciendo la insurrección a partir de Evo Morales en particular. Y eso se junta hoy día, entonces, dando de vuelta un poco lo que pasó. Claro, la señora Fernández acaba de volver a gobernar en Argentina. Colombia tiene una situación compleja, está en curso la insurrección en Colombia en este minuto. En Centroamérica, Panamá está complicado, Guatemala está complicado, México, no sé si no he seguido tan cerca la situación mexicana, pero tengo toda la sensación de que vamos a tener noticias muy pronto del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hasta ahora ha estado en el ámbito político puramente, pero les cuesta 5 minutos volver a reactivar a sus fuerzas insurreccionales, y finalmente Estados Unidos. Se trata entonces de un plan articulado, eso no hay ninguna duda, ¿ya?, que tiene además un diseño estratégico formidable. El que pensó esto, me encantaría jugar Go con él algún día, aunque esté preso o yo esté preso, antes que me maten, quiero decirlo, ¿ya? Y en cualquiera de los casos yo creo que nos entretendríamos mucho. ¿Por qué? Porque debe ser un tipo extremadamente brillante. Yo hubiese hecho, en una jugada compleja como la que se encontraba el triángulo ahí que acabo de mencionar, exactamente lo mismo. Agarro y juego en la otra esquina y tiro el conflicto para allá y me saco el problema encima. ¿Han escuchado de que haya vuelto a haber problemas en Venezuela después del 18 de octubre? No. Y tienen problemas de abastecimiento, y tienen problemas de agua, y tienen problemas de esto. ¡Pum! Se acabó. Esto que estoy diciéndolo en tono jovial y coloquial, en realidad es tremendamente grave, pero prefiero bajarle el tono para que la gente no reaccione
con temor, ¿ya? Pero acá hay un intento formal de desestabilizar a todos los países del continente y ojalá del mundo, ¿ya? Este es el gran intento. Uno puede hacer paralelo histórico. ¿En qué año estamos? 2020. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasaba en Europa en los 20? Se llamaban los locos 20, el periodo entre guerras. Tal cual. Primera, Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos justo en la fecha de la próxima Gran Guerra. Solo haciendo el paralelo histórico. No digo que va a ser el mismo tipo de conflicto, pero sí digo de que estamos en esos momentos clave de la historia de los siglos. Este es el momento clave de la historia del siglo XX. Lo que va a pasar, y tú lo dijiste muy bien, Ignacio, en adelante depende de lo que hagamos ahora. Y lo que está en juego, y con esto simplemente cierro, porque yo creo que he hablado enorme cantidad de cosas en este programa, que no había dicho antes, y ya está bueno. Lo que quiero decir es que lo que nos estamos jugando es la patria, ¿ya? Eso es lo que se está en juego hoy día. Efectivamente, el Estado puede ser transformado, la estructura del Estado puede ser cambiada, ojalá podamos sacar un montón de ministerios que a mi juicio no tienen nada que hacer ahí, reformarlo, etc. Una serie de cosas, los Estados se pueden transformar, pero lo que está en juego es la patria. Con la introducción de la ley ESI, con la teoría de género que ya está puesta dentro de la constituyente, con racismo puesto dentro de la constituyente, lo que se intenta literalmente es la deconstrucción del Estado de su fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La familia. Si ellos deconstruyen la familia, deconstruyen el Estado y la patria. Entonces, lo que está en juego hoy día en el continente y en el mundo son las patrias. ¿Por qué? Porque los Estados están bajo ataque, y aquí cierro con lo que dijiste, desde el punto de vista de subversiones internas y también del punto de vista del globalismo internacional, cuyo objeto formal es la instauración de un nuevo orden mundial con un gobierno mundial. Y para que eso ocurra, es indispensable, y siempre lo han sabido, que los estados desaparezcan. Y la función de estas insurrecciones es demoler los estados, por sí mismos, implosionando. Ya no son conflictos entre estados, lo intentaron hacer anteriormente, pero se dan cuenta que después del conflicto vertical entre estados, siguen quedando estados, po. Uno que perdió y otro que ganó. No desarticulan los estados. La única forma de desmontar estados es que implosionen, que colapsen internamente, y eso es lo que están haciendo. Así que tú lo ves por el lado del globalismo y este gran contexto internacional donde tienes a un presidente como Trump, que se ha opuesto al avance de la idea globalista, versus también las insurrecciones internas en cada uno de los países. Esto debo decirlo porque también es interesante analizarlo. En China también tienen problemas. En China tienen problemas, por ejemplo, con un grupo humano muy importante de chinos que son musulmanes, ¿ya? Entonces los tienen bajo una represión brutal hoy día, porque es parte de lo que a ellos les complica internamente, y les va a complicar en el futuro, y lo vamos a ver, de que esta emergente clase rica china, que es muy poderosa, va a generar necesidad de cambio interno en China mismo. Entonces vamos a ver cómo los chinos van a responder a esto. Yo les aseguro que, bueno, como hay muchos chinos, van a haber muchos menos chinos muy rápido. Eso es de cajón, de perogrullo. Simplemente termino diciéndote que la primera fase para empezar siquiera a tratar de generar una contrarrevolución, como tú lo dijiste, es estructurar la resistencia. Y lo que nosotros hicimos en el llamado del movimiento de resistencia patriótico, que es el piso mínimo de esto, es que cualquier patriota que quiera se puede sumar, y cualquier patriota que quiera puede convocar. Yo les anticipo, no voy a ser ni líder ni dirigente del movimiento, soy un convocante más de los que estamos convocando. Va a haber una elección, se va a elegir la persona que los va a representar, etcétera. Pero el movimiento tiene por función formal ser la herramienta del punto de vista de la sociedad civil chilena para oponerse a la insurrección en curso y derrotar la revolución, así nos tome los próximos 20 años. Eso. Pablito. Bueno, yo, ya como hemos hablado bastante, digamos, nuestro grupo se llama Apoyo a Carabineros. Entonces yo quiero aterrizarlo un poco más para que vea, y quiero salir en defensa de un señor coronel que el otro día fue a la televisión. Entonces, siguiendo con lo de Alexis, ¿no es cierto? La misión fundamental de este grupo es desacreditar. Y se ha desacreditado la institución de la siguiente manera: los carabineros tienen octavo básico. Y siempre lo dice, insisten en esto, en consecuencia que todos sabemos que el primer requisito para postular a carabinero es de la juventud, naturalmente, de Chile, cuarto medio. Con cuarto medio lo iniciamos todo, ¿no es cierto? ¿Y a dónde quiero llegar? El otro día fue a televisión, ¿no es cierto?, el jefe del Departamento de Análisis Criminal, y se encontró con el alcalde Carter. Entonces, a este alcalde, ¿no es cierto?, el otro día dijo que tenía intenciones de ser candidato presidencial, y un presentador de televisión, don Julio César Rodríguez, le dijo verlo en forma irónica
que tenía menos respaldo que una silla de restaurante. Curiosamente no le contestó, pero bastó que estuviera este señor coronel, ¿no es cierto?, en la televisión con él, para ahí recién sacar, ¿no es cierto?, su intención y hacerse notar, con esta falta de respeto. Este señor coronel es un profesional de Carabineros por más de 30 años, eh, tiene un título distinto, ¿no es cierto?, además de Carabinero, una formación de 10 años, tiene un par de magíster, y como digo, jefe de análisis criminal. Entonces le hizo una pregunta absurda este alcalde, ¿no es cierto?, que estaba aburrido de ¿cómo se llama?, lo estaban fundando, aburrido de representar o defender a los carabineros. Para buena suerte, ¿no es cierto?, este señor coronel, voy a decirlo, los carabineros me van a entender, se hizo literalmente un chaco, lo sacó a pasear y le De demostró, ¿no es nuevo, cierto?, no, lo que es tener se conocimiento. cortó, me parece. Se cortó ahí, Pablo. Se Por cortó, favor, Pablo, en repite esa esa frase. parte. ¿En cuál parte? En la Justamente en la parte, cagada. Bueno, hacía presente de que este señor coronel, como digo, voy a repetirlo, se hizo un par de chalas con él, porque es un profesional, ¿no es cierto? Y es lo mismo, voy a hacer una pregunta estúpida, ¿no es cierto?, a este señor alcalde, ¿qué le pasaría si yo, un simple carabinero, le dijera, señor alcalde, usted ha administrado en los últimos 4 o 5 años 20.000 millones de pesos? ¿Qué ha hecho con esos 20.000 millones de pesos? En consecuencia, que la gente pobre de su comuna sigue siendo tan pobre como hace 4 o 5 años atrás. Entonces, esa es una pregunta, ¿no es cierto?, que tendría una fácil respuesta. Me diría, perfecto, pero esos pobres en 4 años han comido, han ido al médico, qué sé yo, se han movilizado, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, se aprovechó este político, ¿no es cierto?, que yo sostengo, más una oportunidad, y he dicho que los políticos nos dan el ancho en Chile y sufren de este mal, que es el síndrome de Dunning-Kruger, que dice que es un signo cognitivo, que personas con escasa capacidad, ¿no es cierto?, creen saber siempre más de lo que realmente saben. Y por eso que ustedes ven, ¿no es cierto?, los canales de televisión hablando de salud, se creen expertos en todo. Entonces yo quiero, en defensa de Carabineros, decir que este coronel es un excelente oficial, no tengo el gusto de conocerlo, pero es cosa de ver la entrevista, es un profesional, y como es un profesional, y es un caballero y conocedor de la materia, no le contestó, ¿no es cierto?, de mala manera, digamos, al contrario. Que yo le pido, ¿no es cierto?, a los políticos que sean más prudentes, sobre todo cuando se enfrenten, ¿no es cierto?, a los carabineros que sí que son profesionales de esta área. O sea, son muy pocos los que podrían hoy en día cuestionar nuestra capacidad formativa. Y yo por eso que me hace mucho sentido cuando Alexis dice que esta gente, de una u otra manera, ¿no es cierto?, y esto lo digo en forma tangible, desacreditan, ¿no es cierto?, a la institución, porque así lo hicieron, además de la agresión, decían que Carabinero regularmente había violado a personas, había agredido, qué sé yo, y todo esto, como digo, que muchas veces lo hacen ver de la capacidad eh, que tenemos los carabineros. Yo le decía que, y disculpa, con esto termino, voy a hacer un alcance muy breve. Yo, además de ser carabinero, yo le decía que yo soy pintor. Aquí tengo no sé si ve un díptico, donde estoy, ¿no es cierto?, con Carmen Aldunate, que es una pintora muy conocida. Y aquí estoy, ¿no es cierto?, dentro de estos son puros pintores, hicimos una colectiva, y en esta naturalmente que estoy yo, soy pintor. Entonces, cuando yo me relaciono con el resto de las personas, no saben que yo soy carabinero. Y cuando a veces algunos se han enterado, me lo han dicho, ¿no es cierto?, sin mayores preámbulos, cómo yo puedo pintar, cómo puedo tener esa sensibilidad de pintar. O sea, aquí quiero llegar que lo han encasillado, que nosotros somos unas personas, ¿no es cierto?, que no tenemos sentimientos, que tenemos una familia disfuncional, etcétera, etcétera. O sea, casi como que somos de otro planeta. Y esto lo han hecho esta gente, como digo, porque tienen acceso a la televisión y además, ¿no es cierto?, que la clase política como este señor Carter, el otro día, ¿no es cierto?, en forma torpe, contradijo, sin mayor conocimiento, y a este señor coronel, como le digo, que es un profesional de Carabineros. Así que me siento muy representado por este señor oficial,
Y me gustaría que vieran esta entrevista a los carabineros para que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Con eso termino. Y agradecer, ¿no es cierto?, de mi parte a Alexis por acompañarlo de tan buena manera con toda la información que nos ha entregado. Pablo, yo quisiera solamente aprovecharme de tus palabras, porque como deben saber, hasta septiembre pasado estuve trabajando en Radio Bio Bio y era colega de Julio César Rodríguez, para referirme a dos cosas específicas. Lamentablemente, para ser alcalde, sí basta con tener octavo básico. Esa es la primera cosa que les quiero decir. Hasta ahora que yo sepa, no se ha puesto enseñanza media como requisito. Por lo menos hasta hace un tiempo atrás bastaba con tener octavo básico. Si me equivoco, me disculparán, pero no he revisado cuáles son las condiciones actuales hace rato. Pero entiendo que para alcalde basta octavo básico. Segundo, que lamentablemente tenemos una enorme cantidad de alcaldes en el país, son 354, que da lo mismo si sacaron enseñanza media o incluso tienen título universitario, porque su nivel de ignorancia es supina. Dentro de eso está el alcalde Carter, sin lugar a dudas. ¿Ya? No quiero nombrar a otros que han ido avanzando más, porque hemos tenido alcaldes peores todavía. ¿No? O Sandón, por decir alguno, que está hoy día siendo procesado por tráfico, ¿cómo se llama? Influencia ilícita o tráfico de influencia. Exacto, es tráfico de influencia. Así que la ignorancia, así como la inteligencia, lo voy a decir de nuevo, la estupidez como la inteligencia es transversal. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente brillante en todos los segmentos sociales del país, como hay gente estúpida en todos los segmentos sociales del país. La distribución es normal, se llama. ¿No? No importa, por ende, si la persona es del nivel socioeconómico más bajo de Chile o del nivel más alto de Chile, la persona pobre puede ser brillantísima y la persona rica puede ser estupidísima. Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Porque esto es biología pura, ¿no? Lo segundo, el intento de desacreditar a Carabineros, que es parte del proceso insurreccional, lo vuelvo a decir, una de las herramientas del proceso son los medios de comunicación, y los medios de comunicación están hegemonizados por la izquierda, ¿ya? Así que nada que hacer ahí. Solo tienen una forma de ser contrarrestados. ¿Ya? Y quiero darles una sugerencia. Yo creo que uno de los proyectos más importantes que Carabineros alguna vez ha hecho es el Plan Cuadrante. ¿Ya? Esto es asignarle a Carabineros específico el control de un sector territorial en la comuna, ¿ya? Donde ellos son los que están a cargo de eso. Y son con nombre y apellido. ¿Ya? Y tenían un celular, al menos yo sé que así funcionó, donde uno podía llamar y eran ellos los que atendían. ¿Ya? Creo que eso hay que profundizarlo y hay que ir más allá. Yo creo que los carabineros asignados para el cuadrante, que dependiendo de las comunas, yo sé que son realidades distintas en todo el país, debieran hacer una labor de ir a presentarse. Miren lo que voy a decir. Casa por casa de su cuadrante. Saludar a los vecinos, contarles quiénes son, ¿ya? Contarles que probablemente también puedan ser papás, sentarse con ellos en el living, y si lo invitan a un té o un café, yo sé que por reglamento esto no se puede, pero socializar con ellos durante 20 minutos. Que la persona sepa, el carabinero, que está a cargo de resguardar su seguridad. Si esto se hubiese hecho de manera sistemática y tuviéramos poblaciones donde los carabineros saben exactamente a los vecinos que tienen que respaldar en caso de cualquier cosa, ¿ustedes creen que los insurrectos hubieran podido operar de la forma que lo están haciendo? Yo creo que el vínculo y la profundización de la relación entre carabineros y la sociedad civil tiene que ir por la vía de que los carabineros son... Todo el mundo tiene un problema en Chile y sabe, todo chileno, que al primero que recurre a un carabinero, donde esté, en cualquier parte de Chile, lo primero que va a preguntar es dónde hay un carabinero. Si se le da lo mismo lo que ocurra, la primera autoridad, la primera línea de defensa del Estado son los carabineros, los que están en la calle. Ni siquiera los alcaldes que siempre se jactan, nosotros somos los que... Mentira, son los carabineros. El alcalde con suerte le da una audiencia a las 6 de la mañana, cuando lo citan a esa hora, a los vecinos, porque tiene muy poco tiempo siempre. Carabineros anda en la calle todos los días, conversa con ciudadanos de todo tipo. Carabineros puede estar parado en la esquina, se le acerca desde un mendigo hasta un señor en Mercedes-Benz y habla con todos. ¿Quién es el Estado en Chile, del punto de vista de la representación frente a la ciudadanía? Es el carabinero. Eso no hay ninguna duda. Y a mi juicio lo que se debiese hacer es profundizar sistemáticamente, y esto debiese ser una de las misiones a cumplir si logramos derrotar la insurrección, este vínculo
entre Carabineros y la sociedad civil al grado que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si viviésemos en un país mucho más pequeño, como fuimos en el siglo XVIII, con menos población, los carabineros, que no existían en esa época, era otra el tipo de policía que teníamos, eran vecinos, pues. Vivían en el mismo lugar prácticamente del resto de los vecinos al que tenían asignado resguardar, proteger, cuidar y defender. Bueno, esa lógica hacía que tuviéramos conciencia de ser una nación. Y eso es lo que intentan desgajar con el proceso en curso. Entonces, es tan importante para ellos separar a las Fuerzas Armadas en su conjunto por un lado, pero a Carabineros en particular de la sociedad y hacerlos como si fuesen otra cosa. Y lo vienen haciendo décadas. Justamente me llegó ayer una revista de 1991, cuando Guattari estuvo en Chile, y en la portada aparece un soldado de la escuela militar. En la portada, porque toda la revista se dedica a generar esta ruptura entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas en su conjunto, Carabineros incluido. Entonces, mi sugerencia, con mucha humildad, es que yo creo que Carabineros lo que tiene que hacer es ir a abrazar a la sociedad civil, que es la que da el soporte porque son chilenos, como todos nosotros. Y son chilenos en uniforme, esa es la única diferencia. Tienen deberes mayores que nosotros, responsabilidades mayores que nosotros, tienen que tener una ética muy grande, tienen que tener formación en eso, pero en definitiva son chilenos a los cuales todos los ciudadanos le hemos dado la autoridad a través del voto y la estructura del Estado en su conjunto para ejercer el imperio de la ley. Así que mi mensaje es ese lazo, ese vínculo, tenemos que reforzarlo. Yo reitero mi agradecimiento cuando lo vuelvo a contar. He tenido que estar con Carabineros, no estuve poco, estuve una semana, estábamos haciendo alguna investigación, insectos en entomología en el Fondo Cruz de Piedra, y poder convivir con ellos en el día a día, porque almorzábamos juntos, nos acompañaban, incluso nos acompañaban y querían saber cómo era el tema de los bichos, a ese nivel, porque también les interesa, pues, ¿ya? Fuimos a dar vueltas, fuimos a uno de los hitos de 1902 que están puestos ahí en la frontera. Entonces, cuando uno conoce a Carabineros, son chilenos como cualquier otro, son chilenos en uniforme. Y la función es tan importante la que cumplen a nivel de la nación, que el intento más importante que va a hacer la insurrección es poder desarticularlos, partirlos, desacreditarlos. Así que el último mensaje que quiero dar: toda mi fuerza para Carabineros de Chile en lo que viene. Háganse el ánimo. El enemigo es tenaz, los va a atacar con todos sus medios y ustedes son el primer muro de contención de la patria. Eso. Gracias, Alexis. Bueno, teníamos más preguntas, pero sabemos que estamos limitados de tiempo, sobre todo porque es muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Yo tenía preguntas: ¿cómo es posible que nuestra sociedad sea tan incrédula? Por ejemplo, tenía el antecedente que el año 1980 nosotros teníamos el 40% de pobreza, medido por la CEPAL, y éramos después de Haití, el país más pobre de América. Y posteriormente, ya el año 2017, nosotros éramos menos del 8%, y la CEPAL dice: Chile es el país que más ha cerrado la brecha de la pobreza. Cuando uno tiene esa matemática pura, esa evidencia tangible, uno dice: oye, pero es que realmente no, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, destruir esa sociedad. Ahora, con respecto a nuestros carabineros, hoy día vimos, ¿no es cierto?, lamentablemente, un show de la PDI, la cual guardo los mejores recuerdos como trabajé con ellos, pero no me gustó, ¿no es cierto?, el aparataje, no sé, el show que hicieron para ir a detener a un comandante, el comandante señor Crespo. En el sentido de que perfectamente esa persona está en su hogar, está con su familia y perfectamente lo podrían haber citado. Pero la parafernalia que se hizo es tremenda. Es parte del ataque comunicacional. Claro, el mensaje hacia la PDI, recuerden de que nosotros siempre fuimos y somos la mejor policía del mundo. Tercera del mundo, pero la primera de América. También le tengo que decir, ¿no es cierto?, que yo respeto mucho la policía de investigaciones, creo que es un brazo muy, muy efectivo de lo que es el Ministerio Público, de lo que se puede salvar. Pero tienen que tener un poco más de humildad, porque así como un vaso se puede tirar arriba, puede caer al suelo y no lo atrapo y se va a quebrar. La idea es que nos veamos unidos. Ahora, con respecto a tu entrevista, Alexis, totalmente, no sé si decir contento, feliz, porque sé de que los que nos están viendo en este momento le has ampliado el conocimiento que de repente uno dice: no, están hablando puros pagos, no, están hablando puras personas, no, tú eres una persona que te has dado a conocer por una visión
como en historia, sé constantemente lo que me han dicho personas de que está siendo invitado al extranjero, ver una figura. ¿Por qué? Porque más que mal uno diría, oh, no, este gallo es pagado, no, es una literatura como cuando yo veo a grandes expositores. Te felicito como enfrentas tú las preguntas. Le mando un saludo a Gonzalo Blulo Rodríguez, que para mí es una gran persona, un general inspector brillante, pero que lamentablemente con lo que tú dijiste lo trataron de destruir y lo tienen en este momento defendiéndose. También le doy un mensaje a algún fiscal que se siente identificado de que traten de cambiar su forma de ser, sean más profesionales. No es posible que un abogado de derecho, egresado de derecho, vaya y postule al Ministerio Público y quede como fiscal. Ese abogado debería hacer una preparación, un pulimiento de su carrera para especializarse en actos terroristas, subversivos, sexuales. Ahora tenemos un abogado, ¿no es cierto?, que postula y lo dejan y queda. Es más, de 100 casos, uno solamente ha sido procesado según las mismas forestales que hicieron un descargo el otro día público. Yo quiero despedirte, Alexi, y obviamente agradecer esta gentileza que tuviste de atendernos, y sé que muchos carabineros se van a sentir complacidos, porque la cultura a veces se adquiere no solamente leyendo, sino conversando. Y tú nos has abierto, nos has consensuado, yo creo, el concepto de decir de que nos están destruyendo, pero a pesar de todo, de la última encuesta, y la de este mes seguramente vamos a seguir subiendo, estamos con un 62% de aprobación a los carabineros, y el poder político, el Partido Comunista están en el último segmento, y esos son los que más revolotean. Ojalá, como dijiste tú, los patriotas chilenos, los que queremos a nuestro país libre y soberano, podamos valorarlo. Un gran saludo y que Dios los bendiga.